Tú sabrás lo que haces, va a ser por tu culpa. Si tú me quisieras y te voy a dejar de querer, son expresiones que utilizan los carceleros emocionales. Sin embargo, las consecuencias de someterse a la manipulación puede afectar gravemente la salud mental, dejando a la víctima en un ciclo de abuso invisible. Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar quién eres después de la manipulación. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo, eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Gracias por estarme acompañando en esa nueva entrega de Noche de Psicoterapia. Contento porque vamos a desarrollar un tema que lo han pedido muchísimo, pero sobre todo que le hace falta tocar algunos puntos a este tema, que es la manipulación, sobre todo las consecuencias que puede experimentar una persona que ha sido expuesta durante años a esta cárcel emocional, que por supuesto es una cárcel invisible, que llena sobre todo de muchas dudas. ¿Quién eres después de la manipulación? Recordemos que el programa tiene una base científica basada en el conocimiento de la psicología. Quiero que juntos investiguemos. Quiero que juntos revisemos nuestras vidas para podernos dar cuenta si es que en algún caso hemos sido afectados en algún momento por la manipulación por alguna persona que tal vez haya tratado de colocarnos en una cárcel emocional. Pero como siempre, debemos comenzar por la descripción, por la definición. ¿Y qué sería manipular? Manipular es operar con las manos algún objeto para algún interés o beneficio personal. Recordemos, se manipulan objetos, no personas. Por lo tanto, cuando a ti te manipulan, te están quitando la calidad de individuo, de persona, de sujeto, y están intentando convertirte en un objeto que debe servir a fines altamente egoístas. Entonces, la persona manipuladora desconoce tus derechos, desconoce tus emociones y te quiere solamente para su beneficio. Esa sería la parte de la manipulación, pero la pregunta más importante, ¿quién eres? Mira, eres un conjunto de experiencias, pero tienes una identidad y tienes una personalidad. La identidad va por la pregunta ¿quién soy? Y es como la persona se reconoce a sí misma. Esa identidad que tú tienes, esa cantidad de creencias que tienes con respecto a ti mismo, se van a ver alterados a través de la manipulación, pero también la personalidad. La personalidad es la manera como tú te conduces. Ahora, escúchame lo siguiente. ¿Quién eres tú después de esa manipulación? Ya sabemos que tu identidad y tu personalidad se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque esa persona intentó manejarte como si fueras un objeto. Y en este proceso de manejarte, en este proceso de manipularte, hay áreas importantes en la experiencia humana que se van a ver alteradas. Por ejemplo, la percepción del yo. ¿Cómo así? Una persona que es tratada como un objeto es una persona que comienza a dudar de su propia realidad, de su propio yo. Las secuelas en el tiempo, a través de los años, luego de ser víctimas de manipulación, indica que el individuo comienza a sentirse extraño consigo mismo, que muchas veces es incapaz de reconocerse a sí mismo frente al espejo, que muchas veces se percibe como un extraño, muchas veces se siente raro incluso con su cuerpo, algunas veces se mira de una manera agradable, otras veces se siente desagradable, tiene dudas incluso de lo que le gusta, de lo que no le gusta. Esa es la percepción del yo, que se va viendo alterada con esta manipulación. Pero también esa otra área que se ve afectada es la percepción de la realidad. Entonces muchas personas, después de la manipulación, todo lo experimentan como algo extraño y diferente.
Saben que es su familia, saben que son sus hijos, saben que son sus padres, pero los ven como personas distantes. Esos lugares por donde antes transitaba libremente, ahora parecen lugares extraños para esa persona. Pero también se altera la percepción del tiempo, es decir, los recuerdos. Hay dudas constantes sobre los recuerdos y en algunos casos hay por ahí algunos indicadores de amnesia. Hay episodios que esta persona comienza a olvidar. Entonces es importante que saber que luego de la manipulación la persona no vuelve a ser la misma de antes, que va a necesitar mucho tiempo para recuperarse, pero también va a necesitar apoyo psicológico y tal vez la medicación, porque las secuelas son graves, porque esa persona durante mucho tiempo fue borrada y precisamente quién eres después de la manipulación indica lo siguiente, que ya no eres nada, ya no eres nadie. ¿Por qué? Porque poco a poco te han ido borrando. ¿Qué han ido borrando? La percepción de tu yo, de ese quién eres, han ido borrando la percepción de tu realidad y han ido borrando la percepción del tiempo y tus recuerdos. Entonces, una persona que ha sido atacada de esa manera, una persona que ha sido encarcelada de esa forma, es una persona que va a experimentar secuelas gravísimas y sobre todo le va a costar trabajo volver a retomar su vida. Es por eso que hay secuelas, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico que se van presentando en las víctimas de la manipulación. Pero, ¿por qué la persona manipuladora haría eso con la víctima? ¿Por qué intenta borrar poco a poco la percepción que tiene esa persona de su yo, de su tiempo, de sus recuerdos y de su realidad? Porque necesita quitarle la visión. El manipulador, ¿qué es lo que hace a través de las mentiras? Porque sobre todo eso es lo que hace una persona manipuladora, miente. Intenta borrar a esa persona. ¿Para qué? Para que una vez que esa persona ha quedado ciega, ya no sepa dónde ir y solamente se deje guiar por la voz del manipulador. Entonces, atención con eso. Es un trabajo de hormiga. Es un trabajo de poco a poco ir alejando a esa persona de su realidad para que al final, totalmente ciega, solamente se dedique a obedecer la voz del manipulador. ¿Quién te manipula? ¿Quién es esa persona que va a optar por la manipulación? Aquella persona que se siente más inteligente que tú. Aquella persona que al sentirse más inteligente que tú, pero a la vez sabe que tú tienes algo que necesita o te quiere vivir de alguna manera, empieza a envolverte en una cantidad de mentiras. ¿Y para qué lo hace? Para alcanzar sus deseos, con fines egoístas. Todo manipulador es un mentiroso, es un estafador, pero también ese manipulador esconde en secreto sus verdaderas intenciones. Así que todas aquellas palabras bonitas que esa persona te dijo a inicio de la relación, ¿qué escondía? Una verdadera intención malsana, donde solamente quería aprovecharse de ti. ¿Para qué te manipula entonces esta persona? Para aprovecharse y para que tú le sirvas como un objeto, no te ama, te utiliza. Entonces, los manipuladores te van a vivir económicamente, socialmente, laboralmente, te pueden poner a trabajar para ellos. ¿Y de quiénes estamos hablando aquí? Hay un perfil que encaja muy bien en ese ámbito de la manipulación, que sería el perfil psicopático. Pero atención, hay otras patologías que también se están vinculando a esa manipulación. Ahora, todo manipulador es un perverso. Así es. Todo manipulador sabe qué es lo que quiere, qué es lo que le proporciona disfrute, qué es lo que le proporciona placer, pero por naturaleza no puede llegar a ese disfrute, a ese goce. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer esa persona perversa? Va a utilizar a la víctima como un puente para llegar a lo que quiere. La víctima en sí no es amada por el manipulador. El manipulador ama lo que va a conseguir a través de la víctima. Entonces, si tú estás en una relación de pareja donde te están manipulando, esa persona te está utilizando así como un puente para poder llegar a aquello que por naturaleza no puede. Ahora, vamos a entender algo también muy importante, que la manipulación está presente en la violencia de género.
Cuando hablamos de personas violentas, sobre todo en estas relaciones de pareja, hablamos, sí, de individuos, hombres y mujeres que tienen poca tolerancia a la frustración, que reaccionan violentamente, pero también va a la par de esa poca tolerancia a la frustración la manipulación para mantener a su víctima sometida. Son dos componentes importantísimos al momento de detectar la violencia de género. En esas relaciones de pareja donde hay violencia psicológica, violencia física, violencia económica, y si la estás viviendo, tú tienes que entender lo siguiente. Estás en una relación con una persona impulsiva que no tiene tolerancia a la frustración, instalada en su etapa infantil entre los 2 y 6 años de edad, por eso es que está haciendo rabietas, y en lugar de romper juguetes, te está rompiendo la vida, te está rompiendo la salud mental y física. Pero por otro lado, tiene una alta dosis de manipulación, que es capaz de mentir, es capaz de unir todas esas mentiras para engañarte y para estafarte emocionalmente. Qué interesante, porque de esa manera, cada vez que nosotros atendemos los temas de violencia de género, manejamos estos dos componentes para identificar a esa persona agresora. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces el manipulador en este tipo de relaciones intenta manipular y condicionar la entrevista psicológica. Pero por supuesto, al tener este tipo de conocimientos, esta persona muy poco puede hacer frente al psicólogo. Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo la persona, la víctima, se ve forzada a convertirse en un objeto a través de la manipulación. Porque eso es lo que va a hacer el manipulador. Va a obligar a su pareja, a sus hijos, a la persona que está a su lado, a desprenderse de su calidad de persona, de sujeto, para convertirse en un objeto. Y en este proceso de forzar a renunciar a la condición de sujeto, empiezan a generarse heridas psíquicas. ¿Así es? Porque estás haciendo algo que va en contra de la naturaleza. Y la exposición constante a la manipulación hace que estas heridas no sanen y como consecuencia se conviertan en traumas. Y los traumas son la base para que se generen en el tiempo ciertas patologías. Así que si tú estás iniciando ese proceso de la manipulación y ya sientes esa herida psíquica, sientes el sufrimiento, sientes el desespero, sientes la preocupación, ¿para qué te expones a este tipo de relación? ¿Para qué quieres que esas heridas se conviertan en traumas y que más adelante esos traumas se vayan a convertir en algún tipo de psicopatología? Ahora, ¿por qué en todo este proceso de ser forzada la víctima a convertirse en objetos sufre? Porque en este proceso, toda víctima de manipulador o de una manipuladora comienza a sentirse rechazada, abandonada, humillada, traicionada y violentada. Las víctimas viven una constante preocupación, el miedo al rechazo, porque todo el tiempo son críticas, todo el tiempo son insultos, todo el tiempo son comparaciones. Vive una gran preocupación y sufre mucho porque teme ser abandonada. Y en ese caso, entendamos lo siguiente. Siempre decimos que solamente se abandonan niños, mascotas y seres en estados de indefensión, personas heridas, personas embarazadas. Pero ¿por qué la víctima de manipulación llega a sentirse abandonada? Tiene miedo de ser abandonada porque ya está herida. En este proceso, esta persona ya experimenta heridas psíquicas. Y una persona herida no se puede valer por sí misma. Entonces, por supuesto, quien está siendo atropellado de esa manera altamente egoísta por el manipulador va a experimentar ese miedo al abandono. Tiene miedo a que la humillación continúe. Y la humillación es la fantasía de la violencia. Miren cómo vamos uniendo esos puntos. Todo violento, toda persona violenta tiene como fantasía no solamente controlar, dominar, sino que también tiene como fantasía humillar a la otra persona. Todo manipulador amenaza también con eso, con humillar. La víctima sufre porque dentro de este proceso de manipulación se siente traicionada, se siente estafada, siente que han traicionado su confianza, siente que han traicionado su lealtad. Y esa persona a la cual
le depositó su amor, su confianza, su vida, en ese momento la ha traicionado. No solamente con otras personas, sino que ha traicionado ese pacto de afecto, ese pacto de cuidar, de proteger. Y la otra preocupación que tiene toda víctima de manipulación es la preocupación por ser nuevamente violentada. Porque si bien es cierto, la humillación se hace presente como la fantasía de esa persona violenta, pero muchas veces los manipuladores, cuando ven que la víctima comienza a opinar, comienza a rebelarse, actúan con violencia, que es el ataque sistemático. Para que sea violencia debe ser un ataque constante, sistemático y planificado. Por lo tanto, el daño es inmenso. El daño que experimenta la víctima es inmenso. Ahora, ¿por qué la víctima no puede escapar? ¿Por qué la víctima se queda ahí paralizada? ¿Por qué le cuesta trabajo tomar una decisión? Porque a través de este rechazo, de esta humillación, de esta traición, de estos actos de violencia y de instaurar el miedo al abandono, le ha generado a la víctima los complejos de culpabilidad e inferioridad. Entonces, estos dos elementos, la culpa y el complejo de inferioridad, hacen que la víctima tenga miedo a alejarse. Prefiere quedarse ahí por miedo a no poder funcionar en la sociedad, a no tener un futuro, a no tener una vida. ¿Y cuáles serían entonces las consecuencias a futuro para la víctima? ¿Hay muchas? ¿Depresión? ¿Por qué? Porque la persona que ha sido manipulada duda de la realidad. Esta persona que ha sido manipulada se deprime y en la depresión nos hacemos esta pregunta: ¿qué es lo que usted no ha querido aceptar? Y qué difícil para la víctima de manipulación poder aceptar la realidad cuando se siente culpable, cuando se siente inferior frente a esa persona manipuladora. La víctima en el tiempo va perdiendo la fuerza en la expresividad de su yo. Es una persona que ya no opina, es una persona que tiene miedo de plantear sus ideas. También se genera la indefensión aprendida. La persona aprende a través de estos actos de violencia, a través de esa manipulación, a través de ese desprecio, a no defenderse. Aprende a quedarse quieta ante el abuso. Aprende a limitarse en su actuar para no enfadar a la persona manipuladora. También experimenta una gran incapacidad para poner límites. Esta persona ya no sabe decir que no, comienza a aislarse y comienza a tenerle miedo a la soledad. Ahora, toda víctima de manipulación ya tiene la duda instalada. Por lo tanto, vamos a escuchar en muchas personas que han sido manipuladas que tienen dudas sobre su salud mental cuando llegan a consulta, que dicen, ¿no? ¿Acaso seré yo la persona que está mal? De repente soy yo la persona que está provocando todo esto, porque ese ataque sistemático del manipulador ha viciado la mente de la víctima. ¿Qué ocurre? Que también esta persona va a tener una incapacidad para proyectarse a futuro. Y cuando una persona no se puede proyectar a futuro, se ha metido en la zona de confort. En la zona de confort todo es repetición y aparece ¿qué? Aparece la muerte psicológica. ¿Por qué? Porque se detona la pulsión de muerte. Ya que no hay un camino a futuro, ya que no hay una línea, una meta hacia dónde llegar, la persona comienza a autodestruirse. Es por eso que muchas víctimas de manipulación comienzan a beber, comienzan a automedicarse, comienzan a consumir drogas, comienzan a tener actividades que pongan en riesgo su salud. También se manifiesta la timidez, porque esa persona ha aprendido ¿a qué? A no involucrar su punto de vista y a no involucrar sus emociones. Aparece la ansiedad, el trastorno de ansiedad, la preocupación a futuro. Es una persona que todo el tiempo está sobrepensando y sobre todo imaginando que lo peor está por llegar. Y miren qué importante, porque no solamente hablamos de la persona manipuladora violenta, de ese manipulador violento, arrogante, maltratador, no. Hablamos también de un tipo de manipulador que todo lo hace de manera sutil, sembrando sobre todo la culpa en la otra persona. Y cuando una persona experimenta culpa,
experimenta tristeza y siente que no es capaz de sobrevivir, ¿tiene qué cosa? Tiene tendencia a la ideación suicida. Así que es por eso que es importante abordar a tiempo el tema de la manipulación. Lamentablemente, nuestras leyes aún no están preparadas para enfrentar este tipo de casos. Pero se debería considerar el ataque con fuerza contra la identidad y la personalidad de la víctima. Y que al ser alteradas en tal forma pueden conducir no solamente a una depresión, no solamente a dudas sobre su personalidad, sino que también puede conducir al suicidio. Porque la persona ya desesperada, sin poder escapar a ningún lugar porque no sabe qué hacer con su vida, ya no se siente capaz de enfrentar la adversidad, la única salida que le queda es el suicidio. Entonces, toda víctima de manipulación pierde su capacidad de resiliencia, es decir, la capacidad de sobreponerse a esos impactos emocionales. Y si esta víctima sobrevive, es una candidata para establecer relaciones con nuevos maltratadores y con nuevas personas violentas. Si es tu caso, si tú estás detectando que esa persona te está manipulando, que esa persona te está tratando como un objeto, que te está convirtiendo en su asistente, que de ser pareja te estás convirtiendo en amante o en la amante, tú vas a tener que escapar de eso, precisamente por todas las consecuencias que en ese momento te he mencionado. Porque es un camino de sufrimiento. Pasar tiempo al lado de una persona manipuladora es renunciar a tu identidad, es renunciar a tu vida y conducirte hacia la autodestrucción. ¿Y qué se hace cuando mi manipuladora es mi mamá? Lo mismo que se debería hacer con cualquier persona, alejarte. Lo mismo que se debe hacer, comunicar al resto de familiares, y si ya eres mayor de edad, tú tienes que ver por tu independencia. ¿Okay? Ahora, no se cortan los lazos por completo con la familia. Eso es un tanto difícil, pero sí marcar distancia. Porque recordemos que cuando una persona manipuladora está dentro de la familia, va a aprovechar cualquier momento, no solamente para tomar venganza personal, sino para sembrar el enojo en el resto de la familia, para que la familia te tenga idea. Entonces hay que ser estratégicos, hay que ser astutos. No tienes por qué enfrentarla. Aléjate, aléjate de esa persona, así sea tu mamá, así sea tu papá. Si te está manipulando, si te está tratando como un objeto, tienes que alejarte. Recordemos eso, ¿eh? La manipulación intenta utilizar a la otra persona como si fuera un objeto para que la sirva. La misma conducta del psicópata, para que la sirva económicamente, sexualmente, laboralmente, ¿no? Y todo tipo de beneficios va a tratar de buscar. Y por aquí, Axa Durán, yo estuve en una relación de 4 años con una persona manipuladora. Afortunadamente salí de la relación, pero me da por mandarle mensajes. Me siento como todavía contratado, atado de ser por ella. A ver, escúchame lo siguiente. Escúchame lo siguiente. Tú solamente te has alejado físicamente de esa persona, pero mentalmente todavía tienes ese enlace. Estás buscando construir el caminito para una recaída. ¿Y qué va a pasar si tú vuelves con esa persona que te ha manipulado y que sobre todo sabe que tú te has enterado de la realidad? Sabe que tú estás enterada que te manipuló durante todo este tiempo. No va a tener compasión de ti, porque antes escondía sus verdaderas intenciones detrás de la manipulación. Ahora, los actos de maltrato y de humillación van a ser de forma directa. Si tú te amas un poco, si tú te respetas un poco, tú tienes que alejarte por completo de esa persona. Si a la primera no te amó y te lastimó, a la segunda no va a tener compasión de ti. Y ojalá que puedas salir con un poco de salud mental para que encuentres el camino a la luz, al despertar. Porque créeme que de esas recaídas se sale pero muy lastimados. Así que mucho cuidado con esto, Axa Durán. Causas, ¿sí? Causas para que una persona tenga esa tendencia a manipular. Hay unas bases psicológicas. Sobre todo aquellos traumas, recordemos que los traumas
son heridas que se han cronificado, heridas que no se pudieron resolver. Esos traumas ocurridos en la infancia, los cuales van a determinar la estructura psíquica. Todos estas personas manipuladoras provienen de familias disfuncionales, donde los objetos reemplazaron al amor. Así es parte de la vida en la infancia de una persona manipuladora. ¿Hubo carencia de amor? Sí. Tal vez los padres estaban muy ocupados, eran padres que todo el tiempo discutían, pero ¿qué pasó? Trataban de llenar esos vacíos con objetos, o tal vez el niño empezó a refugiarse en los objetos, algunos niños en los juguetes, otros niños en las mantitas, en las almohaditas, con tal de no ver ese vacío afectivo que existía en el hogar. Por otra parte, niños que han sido rechazados o abandonados en la infancia, pero también el aprendizaje, porque si hay modelos de padres manipuladores, esos niños van a aprender también a manipular. Se ha encontrado que la manipulación está muy presente en aquellas personas que consumen drogas y alcohol. ¿Y qué patologías tenemos en este tema de la manipulación? El trastorno antisocial de la personalidad, donde encontramos al psicópata y al sociópata. Experto en la manipulación con fines altamente egoístas y totalmente claros. Sí sabe qué es lo que quiere y cuándo desea llegar, el psicópata. Al carecer el psicópata de culpa y vergüenza, se le hace muy fácil manipular. Lo mismo va a suceder con los sociópatas, que son altamente problemáticos, pero también son carentes de empatía. Entonces, vemos esa persona sociópata cómo te puede engañar en algún momento, cómo te puede estafar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el psicópata y el sociópata? Que el psicópata es altamente inteligente, frío, calculador, estratégico, sin moralidad, pero que esa alta dosis de inteligencia la utiliza como un camuflaje para aparentar que es una persona moralista, que es una persona buena. Mientras que el sociópata, también carente de culpa, de vergüenza, es totalmente errático e impulsivo, ¿no? Con tendencia a la mentira, y siempre se descubre la mentira del sociópata y no siempre la del psicópata. Los narcisistas. Los narcisistas también tienen tendencia a la manipulación, pero no, atención, no para obtener en sí un beneficio material como en el caso de los psicópatas, sino para ser adorados. Porque todo narcisista quiere brillar y quiere que las personas giren a su alrededor. Tenemos pues estos casos de los fanatizantes en las sectas. Esas personas que desean convertirse en dioses en esos grupos sectarios donde empiezan a manipular a los demás para ser adorados. Por otro lado, los dependientes afectivos también. Para no ser abandonados, recurren a la manipulación, y tenemos al pasivo agresivo, quien va a manipular ¿para qué? Para disfrutar del sufrimiento de la otra persona. Recordamos que hay una alta dosis de sadismo en todos los pasivos agresivos. Ahora, ¿cuál sería el perfil de esa persona manipuladora? Porque para que pueda generar todo este daño que se comentó al principio del programa, es necesario identificar el perfil del manipulador. Así es. Primero, que debe ser una persona carente de afecto y de empatía. Una grave dificultad para colocarse en el lugar de la otra persona. Necesidades egoístas difíciles de controlar. Es decir, de una manera egoísta necesita conseguir algo que la otra persona tiene, pero esas necesidades difícilmente las va a poder controlar. Es decir, lo quiero y lo quiero ya. Es por eso que no lo voy a conseguir por las buenas porque me tardo, por lo tanto voy a manipular. Por otro lado, ¿qué otra característica está dentro del perfil del manipulador? Que tiene la habilidad para detectar las necesidades y puntos frágiles de la víctima. Tiene una conducta seductora y con eso se gana la confianza. De esa manera obtiene información y luego procede con el engaño, la traición o la estafa. Todo manipulador tiene, vamos a decir, esa mirada de águila que puede detectar qué es lo que tú necesitas, ¿no? Te va a ofrecer qué es lo que tú necesitas y por ahí comienza a engancharte. Pero también
va a detectar esos puntos vulnerables. No hay culpa, no hay vergüenza, puede controlar sus emociones. En este caso, nos vamos por ahí que tiene un buen uso de la inteligencia emocional. Reconoce sus emociones y las sabe utilizar a su conveniencia. Es muy selectivo al momento de estudiar a su víctima. No cualquier persona va a ser su víctima. Debe tener algo que necesita y debe tener también un perfil para que se le facilite el camino de la manipulación. Todo manipulador tiene una alta capacidad de dramatizar. Así es. Son los reyes y las reinas del drama. Pueden dramatizar el enojo, pueden dramatizar la felicidad y pueden dramatizar la tristeza, el llanto. Y pueden ir cambiando de un momento a otro con tal de ¿qué? Con tal de envolver a su víctima en el engaño y poder vivir de ella. ¿Qué más? ¿Qué más sucede dentro de este perfil? Que todos son egoístas, solamente piensan en ellos y tienen tendencia a maltratar o a violentar cuando la víctima intenta alejarse o cuando la víctima va a reclamar. Ese es el perfil de la persona manipuladora. ¿Y qué métodos puede utilizar el manipulador? Porque también hay que saber, aparte del perfil, cuáles son los métodos, cuáles son las estrategias que utiliza esa persona. Sobre todo, te hace sentir culpable y en algún momento tú te preguntas, ¿pero por qué me siento culpable? ¿Qué fue lo que le hice a esta persona? ¿Por qué siento ese malestar cada vez que quiero ser feliz o cada vez que consigo algo que necesito? ¿Por qué me siento tan culpable? Hay una culpa que no se explica. Okay. Ese es el método que va a utilizar el manipulador, instalarte el complejo de culpabilidad. Otro punto dentro de esos métodos, la amenaza sutil. Así es. ¿Qué es lo que hace ese manipulador? Que hace que tú imagines el peor desenlace como consecuencia de tu intento de liberarte o de enfrentar sus demandas. Utiliza la burla, el sarcasmo para descalificarte. Es decir, todo el tiempo te está ridiculizando, todo el tiempo se ríe, todo el tiempo te minimiza para tener cierto tipo de control sobre ti. Se acerca de manera encantadora. Todo manipulador es encantador. Así es como aparece en tu vida. Como una persona que te va a amar, como una persona que te va a proteger, como una persona que va a ser tu compañero o tu compañera. ¿Y qué va a pasar? Al final, conoce mucho de ti a través de esta estrategia y te envuelve en esa manipulación. ¿Qué otra cosa más va a utilizar la persona manipuladora? Que se va a convertir en el juez de tu vida. Así es. Todo te lo va a censurar, todo te lo va a criticar, te va a decir cómo debes vivir. Y va a utilizar la crítica encubierta a través de consejos. Él va a tratar de hacerte entender que son solamente consejos de buena voluntad que te da. Pero al final, lo que está haciendo esta persona es criticarte constantemente como el proceso de borrarte, de que tú pierdas esa conexión contigo mismo. Tiene una alta habilidad en la comunicación y por supuesto también para cambiar de tema inmediatamente. Esas personas son muy habilidosas para encaminarte en una conversación egoísta donde solamente ella se beneficia. Toda esa conversación es en base a la mentira y al condicionamiento. ¿Cómo así? Descubramos un poquito cómo habla, cómo se comunica el manipulador. Siempre te va a decir, ¿no? Tú sabes, tú como hombre entiendes, tú como mujer entiendes, cuando alguien te diga eso, ¿no? Tú como mujer, tú como hombre debes entender, tú como madre, tú como hijo, tú como médico, tú como psicólogo. Así nosotros detectamos a la persona manipuladora en consulta, ¿no? Usted como psicólogo entiende o ya sabe, esta persona nos quiere envolver. De repente utilizan otro tipo de términos también para encaminarte. Por ejemplo, mayormente, sinceramente, este tipo de cosas son atrincheramientos psicológicos que utilizan también las personas manipuladoras. Entonces, los detectamos a través de ese condicionamiento, ¿no? Tú debes saber, o tú que ya lo viviste, o tú que vienes de esa ciudad, también es otra forma de condicionar. Detectamos eso, inmediatamente sabemos
que esa persona está utilizando cierto tipo de estrategia para que no podamos pensar libremente. Claro, porque a ver, si a ti te dicen, oye, tú como padre de familia, ya te condicionó. O sea, tus respuestas deben ser tan empáticas como la de un padre de familia. No te va a dar chance a que tú te puedas defender, a que de repente puedas rechazar de manera brusca lo que estás diciendo. Cuidado con esa palabrita, ¿no? Tú como padre, tú como profesional, o usted que es tal cosa. Mucho cuidado. Por otro lado, la mentira y el engaño dentro de sus métodos, pero hay algo importante, sembrar falsos recuerdos. Todo manipulador es un experto, es un maestro sembrando falsos recuerdos. Tanto te va a repetir la mentira que en algún momento tú la vas a aceptar como si fuera una verdad. Entonces todo el tiempo te repite, ¿no? ¿Tú te acuerdas que el año pasado hiciste tal cosa? ¿Te acuerdas que el año pasado me empujaste? ¿Te acuerdas que el año pasado me empujaste? Hasta que en algún momento tú dices, oye, sí, el año pasado te empujé. No permitas que te instalen falsos recuerdos. Si esa persona te viene con una historia del pasado, inmediatamente dime fecha. Eso es lo que le vas a decir. Dime fecha, dime cuándo, dime dónde estuvimos y dime si tienes pruebas. Pero tú no puedes aceptar algo que no recuerdes, porque esa persona te está manipulando. Se llama así, sembrar falsos recuerdos. ¿Qué otra cosa más utiliza la persona manipuladora? La indiferencia. Claro, cuando esa cantidad de artimañas y de repente de violencia psíquica y física no funciona, la indiferencia, la ley del hielo. Si esa persona no te quiere hablar, tú no tienes por qué estar al lado de esa persona. ¿Qué otra técnica más utilizan los manipuladores? Las falsas enfermedades. Porque cada vez que no funcionan sus estrategias, inmediatamente van a apelar a que están enfermos. ¿Bien? El chantaje encubierto. A ver, cuando tu pareja te dice, tú ya sabes lo que estás haciendo, después no te quejes. De repente te dice, te estoy dejando de querer. De repente, por ahí te dice de una manera más cruel, a rey muerto, rey puesto. ¿Qué es lo que hacen estas frases? Te generan obligación y miedo. Cuando una persona te dice eso, te está amenazando. Está inyectándote el miedo para que te sientas obligada ¿a qué? A servirla, a ser su esclavo, a ser su peón. ¿Qué otra forma de manipulación puede existir? La triangulación. Así es, te comienza a dar celos con una persona real o ficticia. Entonces todo el tiempo deja por ahí el teléfono con mensajitos, como para que veas, deja una foto abierta, y eso se llama triangulación. Es una manera también de manipular a la otra persona. Y si profundizamos un poquitito más en el perfil de esta persona manipuladora, hablamos de la triada oscura de la personalidad. ¿Sí? Esta triada tan temida. ¿Por qué? Porque aloja dentro de sí una personalidad maquiavélica. Nicolás Maquiavelo, que era un escritor, él decía que el beneficio propio debe estar por encima del bienestar de los demás y de la moralidad. Eso es lo que planteaba Nicolás Maquiavelo. Es por eso que se dice que todo manipulador tiene esa personalidad maquiavélica, solamente está pensando en su beneficio. Tiene también una personalidad narcisista altamente egocéntrica, donde se reconoce a sí mismo como sujeto, como aquella persona que siente, que quiere, que necesita y desconoce los derechos de los demás. Y por otro lado, hay una personalidad antisocial, alguien que desconoce las normas de la sociedad. Miren esta combinación. Una persona que no le importa pisotear a los demás con tal de conseguir lo que quiere. Una persona egocéntrica que va a utilizar a los demás como objetos, y esto se va a combinar con alguien que desconoce las leyes de la sociedad, que poco le importa adaptarse a las leyes de la sociedad. Por eso llamamos a este conjunto de características la triada oscura de la personalidad, totalmente dañina, y es precisamente lo que utilizan estas personas manipuladoras. Pero ya que hablamos de este perfil de las personas manipuladoras,
¿cómo serían las víctimas? ¿Cómo es el perfil de una víctima? ¿Qué características las hacen vulnerables a los manipuladores? Primero, que son personas con baja autoestima, que necesitan la aprobación de los demás. Personas que tienen miedo a enfrentarse en una discusión, miedo a que la otra persona pueda reaccionar de repente de forma impulsiva. Toda aquella persona que sale de una relación violenta, una persona que ha vivido la violencia física o psíquica, también es propensa a ser vulnerable a la manipulación de otras personas. Por otro lado, los codependientes que tienen esa tendencia a asumir responsabilidades sobre los demás. Una persona que tiene constantes dudas de sí misma, el miedo a la soledad, la dependencia emocional y personas que están atravesando una ruptura, una separación, un divorcio o un duelo, es decir, la pérdida de un ser querido, son presas fáciles de esas personas manipuladoras. Por eso siempre decimos, si tú estás saliendo de una relación, si tú estás atravesando un problema, si estás viviendo un duelo por haber perdido un ser querido, aún no te involucres en una relación de pareja. Primero tienes que reconstruirte para que luego, ya totalmente completo o completa, puedas darte la oportunidad de tener una relación. Porque si estás herido o herida, no te vas a dar cuenta de aquella persona que tal vez te quiere manipular y se quiere aprovechar de ti. Lila nos dice, a mí me manipularon a tal grado que hice cosas que jamás hubiera imaginado, que cuando me di cuenta que solo estaba siendo usada, quedé con mucha melancolía, tristeza, rencor y ganas de vengarme, hasta que planeé cómo acabar con esa persona. Gracias a Dios, yo ya empecé a ir a terapia y eso me salvó de llevar aquello que planifiqué con todo mi dolor y rencor. Lila, oye, primero lamento todo lo que has vivido, pero dos, me alegro porque no tomaste esa decisión que realmente te hubiera perjudicado muchísimo. Hay que salir a tiempo, señores. Escapar muchas veces es un camino muy difícil, pero hay que hacerlo a tiempo, antes incluso de estar a punto de tomar algunas decisiones incorrectas. No vale la pena. No vale la pena que pongas en peligro tu libertad, porque al fin y al cabo, las personas que obran mal van a recoger eso en la vida. Muchos de ustedes ya entienden eso. Todos aquellos que han hecho daño, ahí se quedan estancados. Si ustedes son personas de bien, con esa conciencia tranquila, van a ir avanzando. Van a tener una vida más bonita. No tienen ustedes por qué hacer justicia porque la justicia existe. Créanme que en algún momento a la persona que hizo daño le va a llegar su merecido. Así que, Lila, muy bien por ti y bueno, qué alegría que no hayas tomado esa decisión, pero miren ustedes todo lo que puede existir en la mente de una persona que ha sido manipulada y maltratada durante tanto tiempo. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. ¿Cómo salir de la manipulación? A ver, primero, la persona que está siendo manipulada no es consciente de que está siendo manipulada, pero nunca deben olvidar escuchar el sensor de bienestar, que a la vez es el sensor también de malestar. Si hay bienestar, te quedas. Si hay malestar, tú tienes que alejarte, no lo pienses mucho. A ver, si tú estás en una relación donde estás sufriendo, donde estás preocupado o preocupada, donde lloras, donde te deprimes, donde estás enojado o enojada, donde estás descuidando tu vida por tratar de sostener esa relación, tu sensor de malestar te dice, oye, peligro. ¿Para qué quieres pensar más? Si estás sintiendo todo eso, tú tienes que alejarte. Tú tienes que irte de ese lugar.
Tú tienes que alejarte de esa persona. Si tú llegas a descubrir que esa persona te está manipulando, que esa persona te utiliza como si tú fueras un objeto, lo primero que vas a hacer es establecer límites si es que no te puedes alejar. Y así es que todavía tienes que estar en ese lugar compartiendo ese espacio, porque de repente no tienes una casa, un lugar donde ir. Establece límites. Aprende a decir que no. Sé indiferente ante la cantidad de exigencias. Pero también comienza a internalizar esa idea que debes aceptar que quien te manipula no te ama. Tienes que ser lógico. Si esa persona te está usando como un objeto, no te ama y punto. Deja de dar tantas vueltas, deja de tratar de explicarte tantas cosas cuando es algo tan sencillo. Te está manipulando porque no te ama. Por otro lado, elimina la tolerancia al maltrato. Así, no permitas que esa persona abuse de ti. Pone un alto. Y si es necesario denunciar, vas a tener que hacerlo. No te enganches en una discusión con la persona manipuladora. ¿Por qué? Porque todo manipulador lleva ventaja, ya lo planificó. La otra ventaja que tiene es que no tiene culpa ni vergüenza. ¿Y cuál es tu desventaja? Que tú tienes complejo de culpabilidad y complejo de inferioridad. Entonces, no es recomendable que caigas en una discusión con esa persona que te está manipulando. Trabaja ese miedo a la soledad y ese miedo al abandono. Aprende a vivir sin la otra persona. Disfruta de tu presencia. Ten un espacio para ti. Resuelve tu historia personal. Resuelve esas heridas que tienes con tus padres y libérate. También quítate la manía de estarle resolviendo automáticamente los problemas a tu pareja. Sobre todo cuando te das cuenta que esa persona te manipula. Así es, tú tienes que dejar que la otra persona sea útil para su propia vida. Solamente ayudamos a la persona cuando lo necesita, pero tú no puedes estar cumpliendo los caprichos de tu pareja. También, si ya has podido descubrir que esa persona te manipula, haz un inventario del daño que estás experimentando y del daño que te has causado al estar en esta relación. Por otro lado, trabaja tu autoestima. Enfócate en tus fortalezas. Deja de buscar la aprobación ajena. Comienza a tener personalidad. Condúcete como una persona grande, como una persona maravillosa en ese mundo. Tienes que desidealizar a esa persona, porque el manipulador se ha encargado de que tú lo magnifiques. Aparte de tus carencias que también han hecho que tú lo veas como una gran persona, el manipulador hizo su trabajo. Hizo que lo veas como una persona especial, como una persona grande, y de esa manera lo idealizaste demasiado. Esa persona que te ha manipulado no es una persona perfecta. Esa persona no es tan inteligente como tú creías. Esa persona no tiene ningún poder sobre ti. Por lo tanto, haz una lista de todos los defectos que pueda tener esa persona, defectos de personalidad sobre todo. Y vas a tener que iniciar un proceso de sanación. Vas a tener que mirar la realidad. Vas a tener que mirar el daño que esa persona te ha generado. De repente, las cosas que te ha quitado, en todo aquello que se ha aprovechado de ti, los golpes, el maltrato, los insultos. Vas a tener que estar consciente de eso para poder sanar, porque no se puede sanar una herida inexistente. No, tienes que ver la herida. Tienes que revisar esa herida para luego proceder a sanarla. Tienes que aceptar que no te amaba y que no te ama. Tienes que atreverte a transitar las emociones. Llora lo que tengas que llorar. Siente el enojo y busca ayuda, sobre todo para transitar, para dejar salir esas emociones. Bien, haz un inventario real de todo lo que has vivido durante este tiempo, meses o años de manipulación. Haz un inventario. ¿En qué te has perjudicado? ¿En qué te has beneficiado? Y aplica la justicia. ¿Qué es la justicia? Darle a cada quien lo que merece. Esa persona que no te amó y que te manipulaba merece tu desamor, merece tu indiferencia y tú mereces aprender a amarte a ti mismo.
Perdona. Perdona y cierra ciclos. Perdonar no es amar. Perdonar es liberar a esa persona para tú también obtener tu libertad. Es decir, yo no quiero saber nada más de ti, yo no busco revancha, no busco venganza. Aléjate, ese es el perdón. Pero también pregúntate, ¿cuál es la lección aprendida en todo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué obtienes de esta historia? Y comienza a generar sentido de merecimiento. Trázate metas ambiciosas. Haz que valga la pena el haber transitado por ese mundo. Y este consejo, que también es importante, deja de darle tanto poder a quien no te ama. ¿Sabes por qué? Porque la única persona que le da poder a los seres humanos es Dios. Deja de darle poder a esa persona porque tú no eres Dios de esa persona. Y deja de pedirle a esa persona que te salve porque esa persona tampoco es tu Dios. Jamás te arrodilles ante un ser humano. Jamás que solamente tus rodillas se inclinen ante tu Creador, ante tu Dios. Deja de mendigar afecto, deja de decir palabras propias de un mendigo de amor. De tu boca solamente deben salir palabras para dignificarte y para pronunciar el nombre de tu Creador. Haz que valga la pena vivir, haz que valga la pena cada segundo de tu vida y que tus acciones sean una ofrenda para ese Creador que tienes, para ese Dios que tienes. No vale la pena vivir de rodillas ante una persona. Y por otro lado, si tú descubres que a ti te están manipulando y tú te sigues quedando en esa relación de pareja, tú estás optando por el autoengaño. Tú estás eligiendo convertirte en un objeto porque has dejado de valorarte hace mucho tiempo. Entonces, sálvate, cuida tu vida, cuida tu salud mental. Una persona, escúchame bien, que una persona en este mundo no te ame, no te va a perjudicar. Hay millones de personas en este mundo. Jamás dependas del amor de otra persona. Aprende a reencontrarte con tu propio amor. Y para eso tienes que valorarte. Si tú te sientes una persona valiosa, tú te vas a cuidar, tú te vas a proteger, tú te vas a respetar. Vas a buscar tu autorrealización y te vas a sentir satisfecho o satisfecha contigo misma. Y esa es la expresión del amor propio. Renunciar a una persona manipuladora es una muestra de aprender a amarte a ti mismo. A veces me siento como objeto en donde estoy trabajando. Me podría dar un consejo. A ver, mi querido Luis, habría que ver por qué te sientes como un objeto en el lugar donde estás trabajando. Vamos a recordar que el trabajo es un intercambio de tu servicio, de tus habilidades a cambio de dinero. Si no te están pagando, ¿ya? Y no están cumpliendo con el acuerdo, por supuesto, te están considerando un objeto. ¿Ya? Pero si se está cumpliendo ese acuerdo, no eres un objeto, estás haciendo un intercambio entre tus habilidades a cambio de una remuneración. ¿Ves? De todas maneras, me gustaría un poquito más de información. Pero ¿qué ocurre? Cuando una persona no tiene motivación, no tiene metas, se llega a sentir también así en el ámbito laboral. Porque imagínense qué difícil es pasar tantas horas trabajando cuando al final tú no sabes para qué trabajas. Pero con cuánto gusto tú puedes trabajar cuando tienes metas. Vale la pena sacrificarse, vale la pena trabajar muchas horas, convertirte en un héroe de tu trabajo, porque sabes hacia dónde vas. Entonces, tal vez por ahí necesitas tener ese punto claro a futuro. ¿Para qué estás trabajando? ¿Okay? Entonces ahí vas a disfrutar cada segundo porque sabes que es parte del camino para llegar a esa meta. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor.
A manera de conclusión, vamos a recordar que la persona que te manipula te percibe como un objeto que debe servirle y a la vez esa persona no te ama. Esa persona sencillamente te está utilizando. Pero una vez que tú identificas la manipulación, deberías preguntarte por qué ofrecerte como un objeto y por qué vivir de rodillas ante esa persona, cuando realmente podrías hacer algo para valorarte y para generar tu amor propio. Señores, la salud mental hay que cuidarla. Y una manera de dañar la salud mental es precisamente teniendo relaciones tóxicas, estando al lado de una persona que en lugar de compartir una vida, se encarga de aprovecharse. Se encarga de convertirte en un esclavo, en un asistente, en una persona que todo el tiempo debe ser el sí mi amor de la relación. En algunas ocasiones debes decir que sí, pero en otras oportunidades debes decir tajantemente no. Eso no me gusta, eso no lo quiero. Hay una frase muy antigua que dice: no es tu deber entregar aquello que no tienes para dar. Y eso tienes que aplicar cuando sientas que alguien te está manipulando. Tú no tienes la obligación, tú no tienes el deber de entregar algo que tú no tienes en ese momento. No te puedes sentir culpable por no tener algo en ese momento y no entregárselo a esa persona. Por el contrario, esa persona debería ser considerada contigo. Las relaciones se basan en un equilibrio. No son relaciones parasitarias. Las relaciones sanas, las relaciones de pareja, amicales, las relaciones familiares, se basan en ese equilibrio que sería el dar y recibir. Si tú das más de lo que recibes, o si tú das y no recibes nada a cambio, te están utilizando, te están manipulando. Así que comienza a salvar tu vida, porque ya sabemos que la manipulación es una espiral que te lleva hacia esa autodestrucción. Y créame que después de mucho tiempo de haber sido manipulado, vas a perder la noción incluso de quién eres y de qué era lo que querías para ti en ese mundo. Así que el consejo está ahí y espero que tú lo puedas tomar en cuenta y que optes por esa salud mental. Mis queridos amigos, gracias por haberme acompañado esta noche tan bonita, linda como de costumbre, lindos todos ustedes, quienes me acompañan siempre con esa lealtad y que han hecho que este programa se mantenga durante tantos años. Realmente muy contento porque es todo un récord que un programa por internet se haya podido mantener durante tantos años y bueno, vamos por más logros y seguirlos compartiendo con todos ustedes. A nombre de todos mis colegas en el mundo, mis hermanos psicólogos, quiero agradecerles por ayudarme a compartir la cultura psicológica. Recuerden que cada uno de mis colegas está en diferentes países, en diferentes ciudades, con la misma preparación y tal vez con más conocimiento de quien les habla, listos para apoyarlos en ese camino hacia el crecimiento personal. Agradecer a Dios, agradecer a la vida, es una manera de encaminarnos hacia la felicidad. Hay tantas cosas que se deben agradecer. Les recomiendo, antes de dormir, una pequeña lista para agradecer y al despertar, hagan lo mismo y van a experimentar el cambio, van a sentir que la felicidad llega a sus vidas. Desde aquí, desde mis estudios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a dar ese abrazo desde el alma. Vamos a darnos ese abrazo grandote y un besote también para todos ustedes. Y por favor, se me cuidan y la próxima semana nos vemos y que tengan un lindo descanso. Besotes para todos. Se les quiere muchísimo. Chao. En esa noche estrellada